Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, aquí estamos después de un añito sin subir vídeo, pero bueno, creo que la ocasión lo merecía. Subí un vídeo hablando de cómo era el máster que yo iba a empezar a estudiar, el máster FP en Inteligencia Artificial y Big Data. Y la verdad que, hostia, pues ha tenido una muy buena acogida, o sea, la verdad que genial. A ver, obviamente no me esperaba subir un vídeo que lo viera tanta gente y sobre todo tantos comentarios, gente pidiendo información, porque sí es verdad que es un máster relativamente nuevo, como ya comenté, y no hay mucha información al respecto. Y pues dije que, bueno, una vez terminado el máster, pues me gustaría hacer un vídeo hablando de cómo ha sido mi experiencia. Y pues nada, pues aquí estamos, ¿no? Para hablar un poquito de cómo ha sido mi experiencia con el máster. Ya lo terminé, estoy grabando y subiendo esto en julio, lo terminé a mediados de mayo, sí, a mediados de mayo, porque fue cuando hice los exámenes, entregué el TFM y demás, y a finales de mayo, principios de junio ya había terminado. Ahora estoy en proceso de, bueno, de solicitud del título, que bueno, lleva su tiempo, pero espero tenerlo ya para por lo menos lo que es el resguardo de la solicitud durante este mes de julio. Ya el título, pues bueno, las cosas funcionan así, hasta dentro de 3 4 años dudo que lo tenga. Así que nada, pues básicamente vengo a contaros qué es lo que he aprendido en la parte de inteligencia artificial, qué es lo que he aprendido en la parte de Big Data. También os voy a enseñar así un poquito por encima algunos proyectos que he desarrollado durante el máster para que tengáis un poco una referencia de lo que realmente se hace, los puntos positivos y negativos de lo que ha sido el curso, y también pues voy a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado, que creo que son muy interesantes. Así que nada, vamos con la parte de inteligencia artificial. Que la parte de inteligencia artificial fue el primer bloque. Básicamente el máster se dividió en dos bloques: la parte de inteligencia artificial, que corresponde al primer cuatrimestre, y la parte de Big Data, que corresponde al segundo cuatrimestre. Y el primer bloque, la parte de inteligencia artificial, las asignaturas fueron básicamente modelos de inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático, machine learning y deep learning, y programación de inteligencia artificial. Cuando entré al máster, sí es verdad que sinceramente pensaba, pues como muchos a lo mejor, que la inteligencia artificial era básicamente modelos LLM como ChatGPT, Claude, que está muy de moda ahora, para generación de imágenes, texto, código y demás, porque al final es lo que salta a la luz y es lo que está más en la vida cotidiana de las personas. Pero una vez he ido trabajando el máster, al final te das cuenta de que hay muchísimo trabajo en procesamiento de datos, muchísimo trabajo en matemáticas, en estadísticas y sobre todo también de programación, sobre todo en este primer bloque, en el que principalmente pues he visto conceptos como machine learning, deep learning, redes neuronales, algoritmos de clasificación y predicción, entrenamiento de modelos, evaluación de resultados y también pues teoría básica relacionado con diferentes modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo sistemas expertos, sistemas robóticos y demás. Esa parte fue un poco más teórica, sobre todo la parte práctica se centró en la asignatura de sistemas de aprendizaje automático y programación de inteligencia artificial. La asignatura de sistemas de aprendizaje automático, básicamente, desarrollo de modelos, modelos de predicción, basado en algoritmos de clasificación, en algoritmos de no me sale ahora la otra palabra, pero bueno. Modelos de Machine Learning, redes neuronales también, desarrollé un proyectito. Y de hecho era uno de los proyectos que os quería enseñar, así un poco más en detalle. Básicamente fue un modelo de predicción hecho con redes neuronales que es capaz de identificar si con una radiografía un paciente tiene una fractura o no. A ver, obviamente es un proyecto que está desarrollado en un curso académico, o sea, no es orientado a datos en un entorno profesional, es con lo que se puede obtener, en este caso, un dataset de Kaggle, que son datos que ha ido recopilando la gente. Tú descargas el dataset y con ese dataset pues puedes desarrollar lo que tú quieras. Voy a pasar a Visual Studio y aquí estamos con lo que fue el modelo. Básicamente utilicé diferentes librerías de código como Pandas, NumPy para tratamiento, procesamiento de datos, Matplotlib y Seborg para visualización de datos, y sklearn, TensorFlow, Keras, que son los más utilizados en Python, que es principalmente el lenguaje de programación con el que se trabajé. Si es verdad que para bueno, más para análisis de datos, creo yo, no lo sé muy bien porque no lo he tocado. Se puede utilizar R, es otro lenguaje de programación, pero bueno, principalmente yo he trabajado con Python. Y pues nada, pues con esas librerías de códigos con lo que he podido desarrollar un poquito todo, que básicamente trata eso de yo me descargo el dataset,
eh, proceso los datos. Aquí veis todo el dataset que tengo con diferentes imágenes, que son radiografías que presentan fracturas, radiografías de huesos normales que no presentan ningún tipo de desbarajuste, ni fracturas, ni nada. Y pues básicamente, pues con todas estas radiografías lo que tú haces es entrenar un modelo y decirle, vale, pues estos datos corresponden a una salida, a un tipo de salida que es una fractura. Y estos datos corresponden a la etiqueta de salida normal. Que básicamente con eso tú tienes un dataset completo, entrenas el modelo y al final el modelo es capaz de aprender si una vez que tú le pases una nueva radiografía, eso es una fractura o no es una fractura. Básicamente, ese es el tratamiento del modelo. Pues bueno. No voy a entrar mucho en detalle porque al final si no el vídeo me va a durar 30-40 minutos y tampoco quiero eso. Si os gusta esto, lo que sí puedo hacer es dedicar un proyecto aparte para a lo mejor ver un poquito, explicar así un poquito por encima de lo que ha sido trabajar con este modelo, en qué consiste y demás, para la gente que le guste todo lo que es código y demás, pues verlo un poquito más en detalle. Aquí se declara la infraestructura de la capa neuronal, que son muchas capas, porque al final es datos muy complejos que el modelo tiene que analizar bien, tiene que encontrar patrones en ellos para que la salida sea lo más precisa posible. Y pues nada, una vez realizado el entrenamiento del modelo con todo el dataset, pues básicamente aquí tenemos varias métricas con las librerías de código que os he dicho antes. Aquí por ejemplo utilizamos Matplotlib para pintar estas gráficas, métricas no gráficas, perdón, que me equivoco antes, y pues ver un poco lo que ha sido el rendimiento del modelo durante el entrenamiento. Y una vez entrado el modelo, lo que yo hago es coger, le paso esta radiografía, aquí la veis, y nada, pues al pasarle esta radiografía, el modelo me va a decir si esta radiografía, que es esta de aquí, obviamente se ve como es una fractura, es un hueso que está roto, se ve aquí, se ve aquí arriba, es un hueso que está roto, y el modelo va a ser el que va a predecir si esa radiografía corresponde a una fractura o no. En este caso, la salida del modelo fue que obviamente la radiografía es de tipo fracture, con un 100%, esto es una probabilidad de que sea normal, que es un 0%, por lo tanto si es un 0% de que sea normal, es un 100% de que fuera una fractura, y obviamente el modelo realizó una predicción correcta, así que pues nada, ese es un proyectito que realicé en la asignatura de sistemas de aprendizaje automático, y pues nada, ese fue un proyectito de código que realicé, que en fin, para que lo tuvierais un poquito más presente de lo que yo he hecho realmente en el máster, porque yo os puedo decir aquí, y bueno, pues son palabras vacías a lo mejor un poco, y para que vosotros lo veáis también cositas que se trabaja. Eso fue la asignatura de sistemas de aprendizaje automático. También realicé otro proyecto, por ejemplo, que fue de entrenar un modelo para predicción de vueltas rápidas en una carrera de Fórmula 1. Tú le pasas lo que son las métricas de todas las vueltas de todos los pilotos y al final el modelo agrupa según una serie de clústeres, pues estas vueltas corresponden a vueltas rápidas, estas vueltas corresponden a vueltas medias, estas vueltas corresponden a vueltas lentas y demás. Y pues bueno, cosillas muy interesantes. A mí la verdad que la parte de Machine Learning es la que más me ha gustado, aunque bueno, la de Big Data, os voy a hacer un spoiler, no tenía yo mucha expectativa y al final muy bien, la verdad, me gustó mucho. Pero bueno, no es solo modelos de Machine Learning, sino también para asignatura de programación de inteligencia artificial, pues trabajamos, por ejemplo, a hacer un chatbot conversacional en un entorno web para que usuario se pudiera, pues yo que sé, a lo mejor haces el chatbot, le metes un prompt de que quiere que, como estas preguntas frecuentes, estas respuestas, y el chatbot te va a responder con respecto a lo que le pida el usuario en un entorno web para esas preguntas según pues unas reglas de negocio de la empresa o lo que sea. Tiene muchísimas aplicaciones, o sea, me podría tirar aquí muchísimo tiempo explayándome, pero bueno, creo que no quiero que me quede un vídeo de 30 o 40 minutos. Yo os digo, si os interesa alguna de las cosas que estoy comentando para que entres un poco más en detalle, me podéis dejar un comentario y sin problema, yo hago un vídeo nuevo entrando más en detalle de aquello que os interesa un poco más y pues genial. Pero bueno, de esta primera parte, los pros que yo encuentro es que la verdad es mucha teoría, mucha teoría, y la verdad
A ver, también obviamente dentro de, bueno, cualquier curso académico que realicéis, es muy importante los profesores, cómo se tomen la asignatura, la metodología de trabajo que quieran implantar. Y sí es verdad que aquí fue un poco de cal, un poco de arena, porque en una asignatura, sistema de aprendizaje automático, la que os he enseñado que realizó el proyecto, ese profesor, genial, o sea, el profesor súper cercano, súper atento a los alumnos, se notaba que tenía muchas ganas de enseñar y al final, pues, se nota, ¿no? Y al final es un pro que tiene, que bueno, tampoco es que sea un pro en sí del máster, sino más bien pues del modelo de enseñanza que tenemos hoy en día y pues bueno, pero en fin, pros de este primer bloque. Me gustó mucho el tema de Machine Learning, Deep Learning también, al final va un poco de la mano. La asignatura de programación de inteligencia artificial, por ejemplo, como contra la encontré que mi profesor no la orientó de parte muy práctica, lo único que realicé de práctica fue el chatbot que os he dicho, poco más, y al final se pueden hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. De hecho, en mi trabajo ahora estoy desarrollando como una especie de sistema de recomendación para un e-commerce según la base de datos de productos que tiene. Y la verdad que es genial porque conecta con modelos LLM para lanzar esas recomendaciones según la base de datos de productos del cliente. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. Y por esta parte me quedé un poco escaso de eso. Pero bueno, en general esa parte bastante bien, cumplí mis expectativas y la verdad que aprendí muchísimas cosas de inteligencia artificial. Fueron 4 meses que dan para lo que dan, obviamente. Y en fin, eso como primer bloque. El segundo bloque, el bloque de Big Data, fueron las asignaturas de sistemas de Big Data y Big Data aplicado. Y tuve una tercera asignatura, que fue la asignatura del proyecto de fin de máster. Que, bueno, así por encima fue como un sistema de predicción de criptomonedas para predecir tendencias de subida y bajada en 5 criptomonedas. Si queréis que os explique un poco más en detalle el TFM, puedo hacer un vídeo aparte. Que yo creo que ese vídeo, por ejemplo, sí creo que está guay y yo creo que lo voy a hacer igualmente. Me lo pongáis en comentarios porque creo que puede estar bastante bien. Y bueno, para centrarnos un poco más en la parte de Big Data, ya os digo que para mí esta parte del máster abrió una perspectiva completamente nueva sobre lo que hay detrás de modelos de todo lo que es el entorno de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, porque no tenía muchas expectativas y la verdad que me sorprendió muchísimo, aunque parte también fue por los profesores, que el profesor que tuve, la asignatura que más me gustó del primer cuatrimestre, tuve también una asignatura de este cuatrimestre y del otro profesor de la otra asignatura de Big Data aplicado. La verdad que súper bien, la metodología que fue muy, 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 muy práctico. Y a mí es lo que más me gusta, obviamente. A mí no vengo a un máster para estudiar teoría en este máster precisamente, sino para saber qué puedo hacer, qué puedo desarrollar yo. Y la verdad que en esta parte del máster cumplí mis expectativas notablemente. Y bueno, para entrar un poco más en detalle, trabajé con conceptos relacionados con procesamiento de datos masivos, con Spark. Apache, PySpark, librería de Python, bases de datos SQL y no SQL, técnicas ETL y LT, procesamiento de datos, Data Warehouse, ecosistemas de Big Data y visualizaciones de datos con Power BI y Google Local Studio. A mí una de las cosas que más me gustó es entender cómo trabajan las empresas con grandes volúmenes de información, porque una cosa es tener 1000 registros de datos y otra muy distinta tener millones y saber trabajar con ellos y sacar valor de esos datos. Algunos de los proyectos que desarrollé me voy a centrar específicamente en uno que fue el proyecto de detección de fraude para transferencias bancarias. No voy a profundizar mucho, pero bueno, voy a entrar un poco en lo que es el código y ya os explico. Vale, aquí tenemos el código que básicamente es se cogen como fuentes de datos diferentes ficheros, un punto .csv, un JSON, un punto .txt y todo eso se comprime, se crea un data lake único con, bueno, pues al final hacer joins entre columnas claves de todos esos ficheros para obtener una única fuente de datos, que básicamente es todo esto comprimido. Aquí se muestran unos pequeños ejemplos. Esto es Jupyter Notebook en Jupyter Lab, que básicamente es como se suele trabajar en entornos de Big Data, porque tiene muy buena interacción con visualizar datos y demás. Y básicamente, pues eso, comprimes muchos datos y de estos datos, pues tú sacas un valor. Ya os digo, estos son transferencias, transacciones que se han realizado en un e-commerce y, por ejemplo, aquí lo que se hace
es de las transacciones, al final, las acciones previas a cada transacción que ha realizado el usuario. Por ejemplo, de esta transacción se han realizado dos acciones previas, que a lo mejor es entrar en dos partes de la web antes de comprar un producto o lo que sea. Y también tenemos en la columna si se ha confirmado como fraude en función de lo que creo que fue en el punto JSON. En el punto JSON, en los tickets de soporte, es donde se decía si una transacción había sido fraudulenta o no. Y al final, pues nada, pues básicamente tienes todos esos datos, los analizas, pintas un par de grafiquitas con las librerías de código que ya he dicho antes. Esto sigue siendo Python, obviamente. Y pues podemos extraer, no sé, valor de esos datos. Aquí, por ejemplo, de esos datos, extraemos que el promedio de acciones previas, según en transacciones fraudulentas o no, pues por ejemplo, es parecido. En este caso no sería importante, pero por ejemplo, en el promedio de lo que es el monto de esas transacciones en euros, el promedio en transacciones fraudulentas ha sido de 1.700 euros, mientras que en transacciones no fraudulentas ha sido de 756 euros. Al final es, tú coges los datos y los analizas y extraes valor de esos datos, pues en función de una serie de parámetros. Esto tiene mucho detrás, ya os digo, si queréis que os presente, os cuente algo más en detalle sobre un poco de lo que es algún proyecto, pues sin ningún problema me lo dejáis en los comentarios si puedo hacer un vídeo aparte, pero básicamente es eso. Procesar datos, extraer datos de diferentes fuentes, procesar esos datos, analizarlos, extraer métricas clave de esos datos y pues a partir de ahí tú con esos datos, según lo que tú, el fin que tú seas, porque a lo mejor puedes coger esos datos y después pasarlos a un modelo de Machine Learning para entrenarlos y según las etiquetas de salida que tengas, por ejemplo, esta sería etiqueta de salida, tú al final tú vas a entrenar un modelo que va a predecir si una transacción es fraudulenta o no es fraudulenta. Se pueden hacer muchísimas cosas con Big Data, al final son muchos datos y puedes trabajar con ellos según todo lo que tú quieras. Y bueno, esto es un ejemplo de un proyectito que trabajé. Y pues nada, esto fue de la asignatura de Big Data aplicado. Y esta segunda parte del máster, que al final está relacionado con Big Data, la verdad que, bueno, como pro, la verdad que me gustó mucho, me pareció muy interesante, porque al final es obtener muchísimos datos. Y es verdad que es muy diferente a Machine Learning, porque Machine Learning obviamente no es lo mismo, al final esto es tratar datos, tener que estar analizando datos, por ejemplo, no os enseño nada, pero también realiza varias visualizaciones con Power BI para Business Intelligence, que la verdad bastante interesante. Y a mí, pues, la verdad, esta parte también me enseñó muchísimo y les traje mucho valor de algo que yo en principio pensaba que no iba a extraer, porque la parte de Big Data, yo realmente me metí en el máster porque me gusta mucho la inteligencia artificial, lo que se puede llegar a hacer con inteligencia artificial en sistemas de IA. Y la parte de Big Data era como, bueno, vale, viene con esto, pero realmente no tengo mucha idea de lo que va a ser Big Data. O sea, no sé qué es Big Data, no sé qué se puede trabajar en Big Data. Y la verdad que bastante bien, o sea, me gustó mucho, la verdad. Como contra, pues realmente no hay ninguna contra reseñable. O sea, a mí personalmente me gustó. No, no voy a decir, no voy a criticar algo que realmente no me gustó en lo que es a la enseñanza. Obviamente del instituto, de profesor o lo que sea, puedo sacar otras cosas, pero eso no viene aquí, no tiene nada que ver aquí. O sea, aquí lo que estoy analizando un poco es lo que ha sido el máster, lo que yo he aprendido, lo que ha sido mi experiencia. Y bueno, espero que con eso os haya quedado un poco todo bien desgranado. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntitas. Y la primera pregunta que tengo aquí es, ¿merece la pena hacer este máster? Para mí, depende de lo que te guste, o sea, no es que merezca la pena, no, obviamente, si te gusta la inteligencia artificial, para mí sí. Tampoco esperes extraer una fuente de información increíble, porque al final es una enseñanza que está resumida en un año, ni en un año, a lo mejor 7, 6 meses de enseñanza. Y obviamente no vas a poder saber de todo, pero bueno, te da una base bastante importante para después poder expandirte y saber de dónde tirar para, oye, pues me quiero centrar en esta parte del máster, me quiero sentar en yo que sé, en inteligencia artificial aplicada en entorno web, pues a lo mejor ya tengo un poco de dónde partir para extraer esta otra información y documentarte un poco. Y la verdad que sí, para mí sí merece la pena. Si te gusta este tema, para mí merece la pena totalmente, lo recomiendo. Otra pregunta, ¿hace falta saber programar? Sí, hace falta saber programar.
Ya según de cómo impartan el máster, no sé si a lo mejor... A ver, yo no creo que te enseñen a programar, vas a tener que saber programar un poco, tener un poco de idea. Yo, por ejemplo, vengo del grado superior en desarrollo de aplicaciones web, por lo que, aunque no había trabajado nunca con Python antes de empezar el máster, había trabajado con otros lenguajes de programación y al final lo que es la lógica de programación es muy parecida. Obviamente cambia la sintaxis, pero eso viniendo de haber estudiado otro lenguaje de programación no te cuesta nada. O sea, yo de Python no tenía ni idea y me hice un cursillo de estos de Coursera, ¿no? No me sale ahora el nombre. Pero bueno, de una de las páginas estas que tienen diferentes recursos para hacer cursillos y demás para aprender cosas de programación. Y me hice un cursillo de a lo mejor una semana de estar estudiando un poco de Python y demás para entender la sintaxis. Y con eso ya tiré para todo el máster porque librerías de código y demás hay miles, millones, no te vas a poder saber todas. Y lo que es aplicado a inteligencia artificial lo aprendes durante el máster. Y yo no he tenido ningún tipo de problema. O sea, súper bien, la verdad. ¿Hay muchas matemáticas? No hay nada de matemáticas. En el máster no se da matemáticas. O sea, al final son aplicaciones a negocios que no entran en detalle de lo que es a lo mejor, por ejemplo, en redes neuronales. No vas a entrar en detalle de programar tú una red neuronal porque no tiene sentido. O sea, no te vas a poner a desarrollar tú una red neuronal que obviamente sí tiene muchas matemáticas, estadística detrás para lo que es su desarrollo y eso no en el máster no lo llegas a aplicar. No tienes que saber matemáticas. Ya si quieres entrar a lo mejor a estudiar una carrera de ciencia de datos, por ejemplo, que es algo que a mí en un futuro me gustaría estudiar, para entrar un poco más en detalle en la base de todo lo que se ha dado en el máster, sí tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadística, tienes que saber pues todas esas cosas relacionadas con matemáticas que a mí personalmente me gustan mucho, pero bueno, para lo que es el máster no tienes por qué saber matemáticas. ¿Te ayuda a encontrar trabajo? ¿Se puede trabajar de manera online? Sí, se puede trabajar de manera online. Todo lo que es sector tech. Hay muchísimo trabajo en remoto. Obviamente para una primera experiencia es difícil encontrar remoto porque al final estás compitiendo con mucha gente y tú sin experiencia previa. Pero bueno, para encontrar trabajo yo aún no he aplicado porque ya tengo mi empresa, estoy trabajando como desarrollador web y no he buscado nada de relacionado con inteligencia artificial o entornos de Big Data. Por lo que no sé si es verdad que siempre teniendo referencias, te pones a buscar en LinkedIn lo que sea o en Infojobs, en portales de empleo y hay muchísima oferta de trabajo. Si hay muchísima oferta de trabajo, no creo que suponga ningún tipo de problema. Obviamente, la primera experiencia pues siempre cuesta más que una vez ya tienes un poco de experiencia anterior, buscar un nuevo empleo. Pero bueno, para lo que es en general, no hay trabajo suficiente y bueno, no sé de aquí a 5 años cómo va a estar la cosa, pero bueno, para hoy en día, 18 de julio de 2026, es un máster que tú estudias y vas a tener bastantes probabilidades de empleo. También os digo, importantísimo, desarrollar los proyectos bien, subirlos a GitHub, creas un portfolio, enseñarlo. Al final es lo que para alguien que un junior, bueno, ni junior, un trainee que no tiene experiencia ninguna, es lo que los recruiters van a mirar. Si tienes algún proyectito interesante que enseñar, hablar sobre ello, el TFM, por ejemplo, desarrollarlo bien, documentarlo muy bien y con eso yo creo que no os va a ser ningún tipo de problema encontrar trabajo. Siguiente pregunta. En el BOE solo salen 5 módulos, pero dijiste que había 6. ¿El otro es el TFM? Sí, como ya he explicado antes. Tienes 3 asignaturas de inteligencia, relacionadas con la inteligencia artificial en el primer bloque, que es modelos de inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático, machine learning, deep learning y modelos de inteligencia artificial. Y, y las otras dos asignaturas de Big Data, sistemas de Big Data aplicado y por último el sexto es el TFM, el trabajo de fin de máster, que ya os digo fue CryptoPredict, que es un sistema que trata con muchos datos, obtiene datos de APIs como CoinGecko sobre criptomonedas y demás y al final lo final es lanzar predicciones sobre subidas, bajadas de una criptomoneda que al final, ya os digo, al final el mundo de la criptomoneda es muy volátil. Yo lo hice básicamente porque me parecía interesante trabajar sobre ello, pero bueno, sé que al final un modelo de Machine Learning, el índice de predicción que puede lanzar es mínimo porque el mundo de las criptomonedas es muy volátil, pero bueno, tampoco me voy a poner aquí a hablar de criptomonedas, o sea, no viene a cuento. Pero en fin, yo creo que os haya respondido a todo. De todos modos, si tenéis algún tipo de pregunta más, me la podéis dejar en la cajita de los comentarios y yo lo respondo sin ningún tipo de problema. Así que nada, eso es todo. Nada,
Si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejar un like, comentario como ya he dicho antes. Si os genera algo, cualquier tipo de curiosidad, eh, me lo podéis comentar, que de verdad ningún tipo de problema en hacer otro vídeo. Así que nada, pues si el próximo vídeo nos veremos ahí. Así que chao, chao.